Bien, vamos hoy a reflexionar un poquito sobre lo que significa para nosotros octubre como mes misionero. Es un tema que puede resultarme un poco árido, seco y largo, y eso me condenaría porque yo soy misionero, pertenezco a una institución misionera y me considero como tal desde que llegué a Perú en 1975. Entonces voy a tratar de hacer lo posible para que no me salga eso, largo y seco. Siempre en la Iglesia se ha considerado a octubre como el mes misionero por excelencia, en toda la Iglesia universal. Y recuerden que precisamente en el 2019 el Papa Francisco convocó a todo un mes de octubre misionero. Y en ese marco del octubre misionero realizó en Roma el sínodo panamazónico, donde el Papa acuñó aquella expresión que nos ha llenado de mucho gozo a todos, especialmente pues a los 9 países amazónicos, cuando dijo que toda la Iglesia tiene que amazonizarse. Interesante la expresión del Papa. Para nosotros en Perú nos es mucho más fácil asumir que octubre es el mes del Señor de los Milagros, el mes morado, el mes de penitencia y conversión. Pero, ¿acaso toda buena y seria conversión no debe llevarnos a anunciar a Jesucristo, a ser misioneros de verdad? Bueno, fue la conferencia de nuestros obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, 2007, la que nos recalcó que todo bautizado es discípulo misionero. Todo aquel que se considere cristiano tiene que ser discípulo misionero. Y cada vez que nos convertimos, nos tenemos que volver mucho más misioneros, anunciadores y comunicadores del Jesús en el que creemos y del mensaje de su reino. Eso es lo esencial. Si no hacemos eso, nunca seremos misioneros. Curioso, acá en San Gabriel hemos tenido la suerte de ser evangelizados por alguien, un conocido sacerdote, que era misionero, el padre Humberto Cagüe, de Bélgica. Y al final se nos marchó a San Antón, en el interior de Puno, en las estribaciones de la segunda cordillera que llega a Macusani, a más de 4.000 metros de altura, para luego bajar hacia la selva, Ollaché y Sangabán. Se nos fue a Puno porque era misionero, pero fue él el responsable que surgiera esta iglesia en todo San Gabriel, y más en concreto la parroquia San José de Nazaret. Y también acá hemos tenido la suerte de conocer a la hermana Amine Abrao, fallecida hace pocos días en Brasil a causa del coronavirus, y que fue misionera comboniana con nuestros vecinos de la Rinconada de Pamplona Alta. A nosotros nos alegró con sus charlas, sobre todo charlas bíblicas, siempre tan vivas y tan, sugerentes. Bien, entonces hemos tenido esa gran suerte de conocer a 2 grandes misioneros desde los orígenes de nuestra comunidad, el padre Humberto y después la hermana Mine, que también tuvo su repercusión nacional al tener un cargo de responsabilidad en la Comisión Episcopal de Misiones. Entonces nos estamos enfrentando a este mes que llamamos octubre misionero, el mes de las misiones. Y al hablar de misiones, generalmente nosotros le hemos dado siempre una connotación geográfica.
Acá en Perú, las misiones nos sonaba siempre a la selva. Y por desgracia, pues casi siempre pues sentíamos esa referencia de fieras y de salvajes. Perdónenme la expresión, pero creo que un poco así era. Afortunadamente el Papa Francisco nos ha ayudado mucho a cambiar eso. Ser misionero implica fundamentalmente salir de uno mismo para anunciar o comunicar a ese Jesús en el que creemos. Implica una permanente actitud de salida y de ahí la necesidad de lo que él siempre insiste, ser una iglesia en salida. Octubre es el mes misionero y por eso en él se ha ubicado desde hace casi un siglo, 1926, el Domingo de las Misiones, Domingo Mundial de las Misiones, el tercer domingo de octubre, otros dicen el penúltimo domingo de octubre, por cuando hay 5, y desde 1943 se le conoce con el nombre de Domund, que lo popularizó en España el gran misionero, sin ir nunca a las misiones, Monseñor Ángel Sagarmínaga. Yo tuve la suerte de conocerlo 2 años, los 2 primeros años en que yo ingresé al Seminario de Misiones en Burgos. Un hombre de una vitalidad impresionante, de un espíritu misionero impresionante. Recorrió España entera varias veces, moviendo y moviendo ese espíritu misionero de todos, desde su Vitoria del norte, bajando hacia el sur, y falleció en un tonto, diríamos, accidente de ferrocarril quemado en un vagón con otros pasajeros, en una de sus correrías evangélicas. Él fue el que popularizó el nombre de Domund en España y de España pasó a todo el mundo. Pero ha sido precisamente el Concilio Vaticano II el que puso la nota diferente, el que realmente marcó lo esencial en la concepción de las misiones. Fue el decreto Allentes, y ahí otro misionero muy conocido mío, Monseñor Lecuona, que después de ser director del YEME, director general del YEME, obispo, me lo encontré de misionero normal y corriente en Magangué, en Colombia, en el río Magdalena, y con él recorrimos por el río Magdalena en lancha y otros lugares con una ilusión y unas ganas que daban envidia en un viejete como él. Yo era un chibolo de 40 y tantos años y él ya pasaba de los 80. Bien, él tuvo mucho que ver con este decreto Allentes en el que se nos dice que lo esencial de la misión parte del amor frontal de Dios Padre, de que creemos en un Dios que es amor y que no se aguanta y que ese amor le obliga a salir y aparece el Hijo como segunda persona de la Trinidad y ese amor entre Padre y Hijos hace que aparezca el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad y entonces es el amor frontal, el amor que nace de esa relación de las 3 personas de la Trinidad, el que se desborda después y hace que nosotros también tengamos que salir hacia afuera y comunicar. Es decir, que todos los que después creamos en Jesús de Nazaret tendremos que ser misioneros por ese dinamismo del amor. Un hito en la historia de la misión, sobre todo la historia moderna, lo marca el documento de Juan Pablo II, la Redemptoris Missio, esa encíclica misionera en la que Juan Pablo deja una nota característica. Dedica todo el capítulo 3 a decirnos el protagonista de la misión es el Espíritu Santo.
no son los misioneros, ni siquiera la Iglesia. El protagonista es el Espíritu Santo. Y nos lo dice claramente ahí. Cuando los misioneros llegan a un lugar, se encuentran que el Espíritu Santo se les había anticipado, había llegado antes. Nosotros lo vamos a entender muy bien con un ejemplo. Cuando los misioneros llegaron a América con Colón y los conquistadores, la cruz y la espada juntas, se encontraron que ya acá el Espíritu Santo se les había anticipado. Y encontraron en los pueblos y en las culturas originarios de nuestra América las semillas del Verbo. ¿Qué son las semillas del Verbo? Esos valores humanos y evangélicos que tienen todos los pueblos y culturas, porque el Espíritu Santo los ha ido sembrando ahí. Y que en América pues se los encontraron los misioneros. Vinieron ellos con la ilusión de evangelizar y muchísimas veces, en mi caso lo puedo certificar, hemos sido evangelizados porque hemos descubierto esas semillas del Verbo en pueblos y culturas diferentes. Pero podríamos decir que quien ha puesto realmente la guinda en el pastel en este tema de las misiones es el Papa actual, el Papa Francisco, con la Evangelii Gaudium, su primer documento papal, la exhortación Evangelii Gaudium. Él es elegido Papa en marzo del 2013 y pocos meses después, en ese mismo año, nos deja este hermoso documento, esta exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, que quiere dejárnosla totalmente en clave misionera. Ahí, en el número 15, al comienzo de la exhortación, que él nos dice expresamente que es programática, que va a servir para todo su pontificado, que es el programa que va a ir desarrollando día a día. En ese número 15, citando a Aparecida, nos dice que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Dirán ustedes, ¿y qué significa eso? Lo van a entender con un ejemplo muy simple. De ahora, estamos muy acostumbrados a decir, siempre será igual, hay que hacer lo mismo, no podemos ir al templo, rezaremos lo que sabemos, rezaremos el rosario por las redes, por Zoom, por Facebook, tendremos nuestras imágenes, entraremos y veremos nuestras celebraciones, lo de siempre. Sin embargo, el Papa nos dice, no, hay que pasar de una pastoral de conservación, de hacerlo de siempre, a una pastoral misionera, decididamente misionera, que busque lo nuevo, que busque maneras nuevas de comunicar y de anunciar a Jesucristo. Y nos dice, ello es necesario, esa pastoral misionera es necesaria porque es la tarea primordial de la Iglesia. Lo primero que tiene que hacer la Iglesia, la misión. No cuidar, ni defender, ni proteger, ni conservar. No, salir a la misión. Su tarea primordial. Ya lo había dicho Juan Pablo II. Representa la misión hoy en día el mayor desafío para la Iglesia, también citando a Juan Pablo. E igualmente dice, la causa misionera debe ser la primera. El Papa se apoya en su antecesor para decirnos, nada de conservar, tenemos que salir a la misión. Y así es como el Papa acuña esa expresión tan hermosa, la salida misionera
es el paradigma de toda la Iglesia. El modelo de lo que la Iglesia debe ser lo marca esa salida a la misión, ese anunciar que Jesucristo está vivo y da sentido a nuestras vidas. Ello le permite después al Papa, en el número 19, apelar sí al mandato de Jesús, cuando nos dice en Mateo 28, 19-20, vayan por todo el mundo y hagan a todos los pueblos discípulos míos. Interesante esta parte del mandato de Jesús. No se conforma con decir, bautícenlos, inscríbanlos, que sumen, que cuenten, que aumenten el número de los bautizados, de los que han sido consignados como creyentes de Jesús. No. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, seguidores míos, que su compromiso misionero les lleve a ser realmente discípulos misioneros, como había dicho Aparecida. Es decir, que formen parte de esa iglesia en salida, de la que en el documento el Papa hablará permanentemente. Tengo muchas citas por aquí de la Evangelii Gaudium en la que el Papa repite y repite que nuestra iglesia tiene que ser una iglesia en salida. Y cuando se plantea la renovación de la iglesia como algo necesario, dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Sueño con una opción misionera. No sueña con cualquier otra cosa, no. Sueña que la iglesia sale a anunciar el Evangelio. Y dice, tiene que transformar todo, que todas las estructuras de la iglesia se vuelvan más misioneras, que coloque a los agentes pastorales, y muchos de ustedes que están siguiendo esta charla se consideran agentes pastorales, que a todos los ponga, los coloque en constante actitud de salida. Nada de meterse a la sacristía ni al templo. Salida. Y que así cada iglesia particular, cada diócesis, nuestra iglesia de Lurín-Limasur, esté llamada a la conversión misionera, permanentemente convirtiéndose hacia la misión, no hacia adentro, no a conservar, a vivir hacia afuera, hacia la misión. Y eso va a hacer que la iglesia realmente llegue a todas las periferias, todas, geográficas sí, lugares donde menos se conozca a Jesucristo, y periferias existenciales, allí donde las personas estén sufriendo o padeciendo y necesiten que alguien les anuncie que Jesucristo da sentido a sus vidas. Solo así es cuando el Papa puede decir en el número 31, el sueño misionero de llegar a todos es mi sueño. Tengo ese sueño de llegar a todos. ¿Desde dónde? Desde una pastoral en clave misionera. Lo dice en el número 35. Sueño con llegar a todos desde una pastoral en clave misionera, en clave de salida. Ha sentado bien las bases antes, lo decíamos ya desde el número 15. Francisco nos deja muy claro en el comienzo de su pontificado, no olvidemos que estamos en 2013, la iglesia que quiere. Esa iglesia en salida, samaritana, hospital de campaña, de puertas abiertas, esa iglesia que busca las periferias. Y en esa iglesia el Papa habla de una pastoral en clave misionera. La única forma de que esa sea la iglesia de Jesucristo, la iglesia que el Papa quiere,
es que se trabaje desde una pastoral en clave misionera. Nos lo dice en el número 35. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es así? El Papa dice, porque solo esa iglesia es la que yo deseo ardientemente, firmemente. Qué curioso, a los 3 días de ser elegido Papa, es elegido el 13 de marzo, el día 16 de marzo, convoca la primera rueda de prensa con todos los periodistas y ahí exclama, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Le sale, arranca de su corazón ese grito, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? No se puede aguantar el Papa Francisco al comienzo de su pontificado y nos deja esa prioridad clara. ¿De dónde le salió? ¿Cómo es que espontáneamente en aquella rueda de prensa le sale? No, Jesús lo había dicho en su pueblo, en su aldea, Nazaret. Cuando fue a la sinagoga, pidió el rollo del profeta Isaías, leyó y se autoaplicó lo que Isaías decía. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me envía a anunciar la buena noticia a los pobres. Punto. Clarísimo. Después lo va concretando. ¿Qué tipo de pobres y qué es lo que va a hacer con cada uno de ellos? Pero el Espíritu que me ha consagrado, que me ha ungido, me envía a anunciar la buena noticia a los pobres. En San Lucas capítulo 4. El Papa Francisco nos lo ha dejado muy claro desde el primer día, con palabras y sobre todo con muchos gestos. Día a día el Papa Francisco va realizando su sueño. Es otra de las expresiones preferidas y queridas por él. El sueño que tiene. Sueña y quiere que ese sueño se realice. Lo dice muy frecuentemente cuando se dirige a los jóvenes, porque para él los jóvenes son esperanza y construcción de futuro, sobre todo el futuro, de algo nuevo, de algo distinto. Y el Papa sueña con que es posible un mundo mejor y una iglesia mejor. No solo se refiere a los jóvenes, a todos, pero muy particularmente a ellos. Y el Papa dice, ese mundo y esa iglesia son posibles. Ese sueño no es una ilusión, no es un idealismo utópico que a veces decimos, no, ese sueño es real, puede realizarse, es posible, un mundo mejor y una iglesia mejor. Y bien curioso, para nosotros, país amazónico, el Perú, cuando el Papa tiene que escribir la exhortación post-sinodal, después del sínodo de la Amazonía, escribe un documento estructurado en 4 sueños. Escribe mi querida Amazonía y habla de los 4 sueños, el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y finalmente el sueño eclesial. Y hace que vayamos viendo que se realiza día a día ese gran sueño que él lo divide en 4. Podríamos decir, pero ¿y de dónde le sale a Francisco esto? ¿Cómo es que se lo inventa? Ese sueño, ¿a quién se le ocurre? Esos 4 sueños. No, Francisco no se lo está inventando. Francisco lo ha sacado de la Biblia. Ustedes me han oído muchas veces en las homilías hablar del sueño de Dios. En la Biblia hay distintas maneras de expresar el sueño de Dios. La primera manera, yo siempre digo, los relatos del capítulo 1 y el 2 del paraíso terrenal. Ese lugar paradisíaco que decimos,
ese lugar bueno y hermoso. No es real, es mítico. Es decir, es un sueño que Dios tiene de donde hombres y mujeres pueden ser felices de verdad. La mejor manera de entender que es mítico la descubrí en Colombia cuando estuve estudiando ese país bello, hermoso, casi todo el verde, y que decían los colombianos, si alguna vez ha existido el paraíso terrenal, ha sido acá en Colombia. Bueno, en muchos lugares del mundo pueden ver esas imágenes del sueño de Dios. Dios quiere un lugar hermoso, bello y bueno para que hombres y mujeres sean felices. Y lo quiere cuando ha dicho que cuidemos la casa común, este paraíso que nos ha regalado. Y ese sueño de Dios se expresa de muchas otras maneras en la Biblia. Solo cito la última manera, cuando en Apocalipsis 21 o en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, se nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, haciendo referencia al capítulo 65 de Isaías, en que por primera vez se nos dice el otro cielo, la otra tierra, ya pasó. Se va a acabar el sufrimiento, el dolor, la muerte, la explotación, y va a venir unos cielos nuevos donde la gente vivirá mucho tiempo, vivirá feliz, sin dolor y sin sufrimiento, y donde no soportarán esas cosas. La Biblia terminará en Apocalipsis y en la segunda de Pedro, repitiendo y recordando lo mismo, ese sueño de Dios, que por otro lado se expresa de muchas formas en la Biblia. No vamos ahora a decir todos los sueños de Dios que están en la Biblia. De muchas formas lo podemos descubrir. Y el Papa nos lo ha hecho descubrir recientemente de otra manera distinta. La última encíclica que nos ha regalado, Fratelli Tutti. Todos podemos ser hermanos. Puede haber una fraternidad universal con una amistad social de todos. Podemos hacer un paraíso distinto acá en esta tierra. Es posible un mundo nuevo y una iglesia nueva. Es posible. Otro mundo y otra iglesia son posibles. Muchos le van a llamar al Papa soñador, en ese sentido de soñador barato. Como se lo decían los hermanos de José, los hijos de Jacob, cuando le veían venir, porque les había contado sus sueños. Inocentemente él se lo contaba todo. Y dijeron, ahí viene el soñador, matémoslo y veremos de qué le han servido sus sueños. También podríamos decir que el Papa Francisco es un soñador barato, que sus sueños no valen, no tienen importancia. Y no, igual que en el caso de Moisés, sus sueños sí valieron, porque ese soñador no fue muerto en el pozo, fue vendido y llevado a Egipto, y gracias a los sueños llegó a ser primer ministro y ministro de Economía, y gracias a eso, cuando van los hermanos a comprar trigo, les hace sus trucos, sus juegos, y hace que toda la familia de Jacob vaya a Egipto y progrese, y se hagan un gran pueblo allí, aunque después sean esclavizados, etc. Y el sueño va a continuar hasta que ese pueblo regrese otra vez a la tierra de Canaán, la tierra que emana leche y miel prometida a los patriarcas. Bien, Francisco también no es un soñador barato. Es alguien que sueña que es posible que vivamos mejores y más felices. Y nos lo acaba de decir, como digo, en la última encíclica Fratelli Tutti. Vamos a recordar simplemente que Francisco no lo va realizando día a día solo con palabras, con bonitas palabras, no. Desde el primer día que es nombrado Papa nos lo hace con muchos gestos, con muchos hechos. Yo voy a citar algunos.
los viajes. Curiosamente, le invitan frecuentemente. ¿Cuándo va a venir a España? Se ríe y dice, sí es posible. Ni a España, ni a Francia, ni a Alemania, ni a Argentina, a Brasil porque se lo tenían ya programado, a los lugares donde más católicos y cristianos en el mundo hay, no le preocupa mucho y visita todos los otros pequeños países y lugares donde hay hambre, miseria y pocos cristianos. Y comenzó en Italia misma yendo a Lampedusa, donde desembarcaban de las pateras los emigrantes y refugiados. Nos lo muestra no solo en los viajes y visitas que hace, las encíclicas. Ha escrito 2 encíclicas solo, propiamente, porque una es a 4 manos con su antecesor Benedicto XVI, y las 2, una sobre el cuidado de la creación y otra la fraternidad universal. 2 temas bien poco eclesiales hacia adentro, como solemos mirar, pensando más bien en el mundo entero en cuanto tal. En los personajes en los que se basa, curioso, el patriarca Bartolomé, en la Laudato Si, el gran imán de los Emiratos Árabes en esta última encíclica, menciona a Luther King, a Gandhi, a Desmond Tutu, grandes personajes de la humanidad, sin importarles si son cristianos o no, si son católicos o no. Cuando tienen que hacer nuevos cardenales, no se fijan en las sedes que han tenido siempre cardenales, ni en los países que siempre han tenido, sino que va buscando lugares emblemáticos que no tenían cardenales antes, buscando la eclesialidad. Y cuando quiere hablarnos de lo que significa realmente la Iglesia, convoca ese octubre misionero y el sínodo panamazónico dentro de él. Curiosamente, un sínodo que ha iniciado bastante antes y no en Roma, en Puerto Maldonado. Lo anuncia, dice, esta tarde hacemos la primera sesión en mi encuentro con los líderes y con los moradores de la Amazonía de distintos países. Bien curioso, el Papa, en sus gestos sobre todo, nos está diciendo que la Iglesia es misionera por excelencia y que es una Iglesia en salida. Todo nos habla, todo en el pontificado del Papa Francisco, de esta Iglesia en salida, de esta Iglesia que o es misionera o no es la Iglesia de Jesucristo. Termino con un último punto, creo que me estoy alargando demasiado, que es el mensaje del Papa para el Domum. Todos los años el Papa nos regala un mensaje para el Domum. Y este año no podía ser menos, incluso en el contexto del coronavirus. Tiene que hablarnos de la conversión misionera. Y lo hace. Y elige el tema central, apelando a Isaías. ¿A quién enviaré? ¿A quién voy a mandar? Señor, aquí estoy. Mándame, envíame. Recoge esa expresión del libro de Isaías para decirnos, tenemos que estar todos dispuestos a que el Señor nos sorprenda, nos pregunte a cada uno y tengamos que responder, aquí estoy, Señor, envíame. Y lo dice porque, dice, mira, la pandemia nos sorprendió a todos, como a los discípulos cuando iban en la barca, la tormenta. Nos asustamos todos, nos igualó, pero caímos en la cuenta de que estábamos en la misma barca y que o salíamos todos juntos o no salíamos. Y va recordándonoslo en el documento, expresándolo, diciendo, ahí estamos descubriendo el dolor, la muerte, la fragilidad humana.
Y ahí estamos teniendo esa oportunidad para compartir, para servir, para pedir unos por los otros. Eso no se improvisa, dice. Es que la iglesia tiene que ser eso. Iglesia en salida y imitar lo que hizo Dios Padre y Dios Trinidad. Y nos dice, sí, no podemos decir que el coronavirus es algo bueno que nos alegre, no, pero el mal e incluso el pecado se convierte para nosotros en un desafío. Y es que la Iglesia retoma lo de la Gaudium et Spes del Vaticano II. La Iglesia es sacramento universal del amor de Dios para el mundo. La Iglesia tiene que mostrar que Dios nos salva, que nos quiere. La Iglesia tiene que ser ese sacramento que signifique que Dios nos está amando, nos está queriendo. Y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a ser enviados a cualquier lugar. Antes pusimos el ejemplo del padre Humberto, al que vamos a dedicar ese centro pastoral que estamos construyendo en San Martín, que cuando creyó que había cumplido su tarea acá, en San Gabriel, dijo, señores, me voy a Puno, me llaman para irme a Puno, porque soy misionero. Y se nos fue a San Antón, a Puno. Y así, con esos ejemplos, el Papa nos viene diciendo también, en estos tiempos de pandemia, la Iglesia se tiene que sentir desafiada. Todos y cada uno de nosotros nos tenemos que sentir desafiados a realizar la misión a la que el Señor nos llama. Y entre otras cosas, vuelve a recordarnos que tenemos el encargo de cuidar la casa común, de cuidar toda la creación, terminando el mensaje como había comenzado. ¿A quién voy a enviar? Aquí estoy, Señor, mándame, envíame. Ojalá que todos seamos capaces de dar esta respuesta. Ojalá que en este octubre misionero todos estemos dispuestos a salir, a buscar cómo comunicar que Jesucristo da sentido a nuestras vidas. Que no nos preocupemos tanto de conservar, de guardar, de repetir lo que hemos hecho siempre. Que busquemos maneras de comunicar a todos que Cristo da sentido a nuestras vidas. Es lo que el Papa nos dice y es lo que espera. Ojalá que este octubre sea verdaderamente no solo el mes del Señor de los Milagros, sino también octubre misionero.